Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidos, hoy vamos a analizar a fondo un lanzamiento que de verdad ha sacudido los cimientos del mundo del PC. Estamos hablando de la serie de procesadores Intel Core Ultra 200S, con el nombre clave Arrow Lake S. Y es que no es una simple actualización para nada. No. Para entender la magnitud, hay que ver de dónde venía Intel. Estaban muy presionados por AMD en el gaming, por Apple en eficiencia. No les bastaba con un pequeño retoque. Y las fuentes que tenemos, que van desde documentos de ingeniería hasta foros y redes sociales, todas coinciden. Describen esto como la reingeniería más radical de Intel en casi una década. Totalmente. Es que es el fin de una era. No es una exageración. Después de 15 años, Intel abandona la marca Core. Desaparece. Y ese cambio de nombre es solo la superficie, ¿verdad? Es la punta del iceberg. Refleja una transformación fundamental en la filosofía de cómo se diseña un procesador de alto rendimiento hoy en día. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar la gran paradoja de Arrow Lake. O sea, ¿cómo es posible que un mismo chip sea un avance brillante en productividad y al mismo tiempo una decepción para un segmento clave de su público? Analizaremos la tecnología, el rendimiento y, lo más importante, para quién tiene sentido esta nueva generación. De acuerdo. Empecemos por lo más básico, por el cambio físico. Intel abandona los chips monolíticos, esa idea de fabricar todo en una sola pieza de silicio. ¿Qué implica eso? Pues implica que ahora construyen sus procesadores, digamos como si fueran un set de Lego muy avanzado. La tecnología se llama Foveros 3D y les permite apilar diferentes componentes que ellos llaman mosaicos o tiles. Cada uno con una función. Cada uno con una función específica y, muy importante, fabricado en el proceso que más le conviene. Ya no tienen que hacer concesiones. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Porque uno de esos mosaicos, el más importante, ni siquiera lo fabrican ellos. Exacto. Y esto sorprendió toda la industria. El Compute Tile. El cerebro, digamos. El cerebro, sí, donde están los núcleos de la CPU, está fabricado por TSMC. Su principal competidor en fundiciones. Su principal competidor. Y no en cualquier proceso, sino en su nodo de 3 nanómetros, el N3B, que en teoría es más avanzado que el que AMD usa para sus chips Ryzen 9000. A ver, espera. O sea, Intel, el gigante que siempre se enorgulleció de su fabricación. Sí. Está usando las fábricas de su rival para el corazón de su procesador, estrella. Es un giro de guión tremendo. ¿Es una admisión de que se quedaron atrás o es una jugada estratégica? Es una mezcla de ambas, yo diría. Es un movimiento muy pragmático. Sabían que para competir en eficiencia necesitaban el mejor proceso de fabricación disponible ya, y ese era el de TSMC. Un golpe a su ego, pero un cambio de filosofía. Exacto. Pasaron de la fuerza bruta a toda costa a priorizar la eficiencia, el rendimiento por vatio. Una eficiencia que, bueno, era muy necesaria. Quienes tuvieron las generaciones 13 o 14, como el i9 14900K, saben que Eran estufas. eran bestias que consumían una cantidad de energía absurda y necesitaban refrigeración líquida de gama alta sí o sí. Precisamente, Arrow Lake busca restablecer ese equilibrio. La promesa es dar una potencia similar o incluso superior, pero sin convertir el PC en un horno. Y para lograr esa eficiencia tomaron decisiones polémicas. Por ejemplo, en el corazón de los núcleos se deshicieron de una tecnología que fue sinónimo de Intel por 20 años. Eliminaron el hyperthreading. Esa fue una jugada arriesgadísima de los ingenieros y muy debatida internamente según las fuentes. El hyperthreading, que permitía que un núcleo físico manejara 2 hilos, fue revolucionario. Pero el análisis de Intel fue que en la arquitectura moderna, mantenerlo consumía demasiada área de silicio y energía para el beneficio real que aportaba. O sea que llegaron a la conclusión de que era más eficiente usar ese espacio para poner más músculo real. Exactamente. Decidieron que era mejor añadir más núcleos eficientes, los E-cores, que duplicar hilos lógicos en los núcleos de rendimiento. Y aquí está la clave.
porque estos no son los E-cores que conocíamos. Los nuevos, los Skymont, son una auténtica revolución silenciosa. Un solo núcleo Skymont de bajo consumo, Uno solo. uno solo. Tiene un rendimiento por ciclo de reloj comparable a los núcleos principales de la era Skylake. ¿Qué? Sí, un E-core de hoy es tan potente como un núcleo principal de un Core i7-770K, que no hace tanto era un procesador de gama alta para jugar. Eso es increíble. Los núcleos eficientes son ahora tan potentes como los núcleos de rendimiento de hace unas pocas generaciones. Cambia las reglas del juego por completo. Ya no son para el antivirus. Ahora pueden manejar cargas de trabajo pesadas de verdad. Y a eso le suman otra novedad en el escritorio. La NPU. La unidad de procesamiento neuronal, sí. La IA que llega a todas partes. ¿Pero qué puede hacer realmente? Porque se dice que no es tan potente. Es cierto, no hay que esperar que genere imágenes complejas. Las funciones más avanzadas de IA de Windows sigan dependiendo de la nube o de una gráfica potente, pero es ideal para descargar tareas de IA constantes y de bajo nivel. Por ejemplo, Por ejemplo, gestionar el desenfoque de fondo en una videollamada o la cancelación de ruido del micrófono en tiempo real. Libera a la CPU de ese trabajo. Es más una herramienta de eficiencia que de potencia. entendido. Entonces, tenemos una arquitectura nueva, construida en la fábrica de un rival, sin hyperthreading, pero con E-cores superpotentes y una NPU. La pregunta del millón es, ¿cómo se traduce todo esto al rendimiento real? Porque aquí la historia se parte en dos. Sí, aquí es donde vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, en productividad, es un campeón indiscutible. En tareas que aprovechan todos los núcleos como renderizado en Blender o Cinebench, el tope de gama, el Core Ultra 9 285K, Ajá. no solo iguala, sino que a veces supera al Ryzen 9 9950X de AMD, Incluso teniendo 8 hilos de procesamiento menos. a pesar de tener 8 hilos menos. Esto valida su apuesta. Demuestra que 24 núcleos físicos potentes son mejores que 16 núcleos con 32 hilos para este tipo de trabajo. O sea, para un editor de video o un programador es una maravilla. Correcto. Para edición en Adobe Premiere o para compilar código, el rendimiento es excepcional, y con un consumo mucho menor que la generación anterior. Hasta aquí, un éxito rotundo. Pero Pero, luego llegamos a los videojuegos. Y es como hablar de otro procesador. Las fuentes lo califican, casi sin excepción, como una regresión dolorosa. ¿y lo es? No hay forma de suavizarlo. En muchísimos juegos populares, el nuevo Core Ultra 9 rinde menos que su predecesor, el i9 14900K. Menos. ¿Cuánto menos? Estamos hablando de caídas de hasta un 15%, algo inaudito en una nueva generación. Y si lo comparas con los procesadores X3D de AMD, diseñados para juegos, la derrota es contundente, una brecha de 2 dígitos. Pero no tiene sentido. Si los núcleos son tan potentes que barren en renderizado, ¿por qué se ahogan en los juegos? El poder de cómputo está ahí. ¿Cuál es el cuello de botella? La respuesta, y el talón de Aquiles de toda esta arquitectura, está en el subsistema de memoria. Es una consecuencia directa de su nuevo diseño de mosaicos. Al mover el controlador de memoria a un mosaico separado del de los núcleos, El sock tile, que llaman. exacto. Al hacer eso, introdujeron una penalización física de latencia. A ver, explícamelo con una analogía, para que se entienda bien. Claro. Imagina que el cerebro que hace los cálculos está en una habitación. En el diseño antiguo, la memoria de acceso rápido estaba en una mesa justo al lado, comunicación instantánea. En este nuevo diseño, esa memoria ahora está en otra habitación, al final de un pasillo. Y cada vez que el procesador necesita un dato, tiene que hacer ese viaje de ida y vuelta. Y ese viaje, por muy corto que sea, suma. Y suma muchísimo. En cifras. En cifras, la latencia de memoria subió de unos 60 nanosegundos en la generación 14 a picos de 80 o 90 nanosegundos en Arrow Lake. Para renderizado, que mueve grandes bloques de datos, este retraso no es tan grave, pero los videojuegos son el peor escenario posible. Dependen de miles de accesos a memoria pequeños, constantes, aleatorios. Esa latencia extra es devastadora. ¿Y eso causa? No solo reduce los fotogramas por segundo, causa inconsistencias en los tiempos de cada fotograma, lo que el jugador percibe como microparones, como stuttering. Claro. Y ahí es donde AMD con sus chips X3D tiene toda la ventaja. Su solución fue meter una bodega de memoria gigantesca en la misma habitación del procesador. Exactamente. La 3D V-Cache de AMD es una caché L3 masiva, apilada sobre los núcleos.
evita la mayoría de esos viajes al pasillo. Intel, al separar los componentes, creó el problema opuesto. Pero Intel habla mucho del soporte para memorias DDR5 ultra rápidas, de hasta 10.000 MTS. ¿Eso no lo soluciona? Ayuda, pero no resuelve el problema de raíz. Es como tener una autopista con más carriles, pero el destino sigue estando igual de lejos. El tiempo de viaje fundamental, la latencia, apenas cambia. O sea que a este problema técnico de diseño, que ya es muy grave, se le sumó un lanzamiento que fue caótico, por decirlo suave. Caótico es la palabra. Un propio vicepresidente de Intel lo calificó públicamente de desastroso. Los primeros compradores se convirtieron sin saberlo en beta testers. Hubo problemas gravísimos de pantallazos azules en juegos muy populares como Fortnite o Valorant. ¿Y se supo la causa? Sí, una incompatibilidad profunda entre el nuevo gestor de hilos de Intel y el software antitrampa de esos juegos. Y la solución no fue un simple parche. Requirió actualizaciones urgentes de BIOS de todos los fabricantes y varias actualizaciones de Windows para estabilizar la plataforma. Me imagino la frustración. Leí un comentario en un foro que lo resumía bien. Pagué $600 para que mi PC nuevo se reinicie más que el de mi abuelo. Es que fue así. Con un rendimiento en juegos que decepciona y un lanzamiento lleno de problemas, el mercado reaccionó. Los precios se tuvieron que mover. Se desplomaron. El caso más notable, y que una fuente define como la joya oculta de esta generación, es el del Core Ultra 5 24KF. Su precio de lanzamiento fue de $294. Ahora mismo, según datos de enero de 2026, se puede encontrar por $170. Vaya, es una caída de más del 40%. A ese precio, la perspectiva cambia por completo. Totalmente. A $170, este procesador es una opción imbatible para montar una estación de trabajo de productividad económica. Te da un rendimiento que compite con chips del doble de precio. El Ultra 7 26K también vio recortes enormes, posicionándolo como una compra de valor excepcional para creadores de contenido que no priorizan el gaming. El mercado al final puso el precio justo para su público real. Correcto. Entonces, si tuviéramos que dar un veredicto final sobre la serie Core Ultra 200S, ¿cuál sería? Porque es una tecnología con dos caras muy marcadas. Absolutamente. Por un lado, es una maravilla de la ingeniería de eficiencia. Un salto adelante en la arquitectura desagregada y un líder en productividad. Pero por otro, tiene ese defecto de diseño congénito, la latencia, que lo convierte en una opción muy pobre para los jugadores de alto rendimiento. Es un producto de transición, ¿no? Intel necesitaba dar este paso para su futuro, pero ha sido una transición dolorosa para el consumidor en esta primera vuelta. Exacto. La recomendación de las fuentes es muy clara. A ver, Si tu trabajo depende de Blender, Premiere o de compilar código, y ves los modelos Ultra 5 o Ultra 7 con descuento, son una de las compras más inteligentes que puedes hacer. Pero si tu objetivo principal son los máximos FPS en los últimos juegos, esta no es la respuesta. Hay que mirar para otro lado. hay una analogía en uno de los análisis que me pareció perfecta. Decía, Intel ha construido un chasis de Fórmula 1, aerodinámico y eficiente, pero para esta primera carrera le ha puesto la transmisión de un camión. Es buenísima. El motor es potente, pero no puede entregar esa potencia al asfalto de forma ágil. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que mira al futuro. Sí. Todos los informes sugieren que Arrow Lake no es el destino, es la base. La cimentación para la próxima arquitectura Nova Lake. Y los rumores sobre Nova Lake apuntan todos en una dirección. La inclusión de cachés masivas, al estilo de AMD, para contrarrestar directamente el problema de la latencia en juegos. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿está Intel sacrificando deliberadamente una generación de jugadores para sentar las bases de su verdadero regreso? Y si es así, ¿logrará esa apuesta a largo plazo que recuperen la corona de rendimiento total cuando llegue el momento? ¿O el daño a su reputación entre los gamers será demasiado difícil de reparar?